muy buenas tardes. Estamos con Carlos San Juan, que él es librero, trabaja hace más de 20 años en la librería Proteo, muy conocida en la ciudad de Málaga. Carlos, lo primero, agradecerte tu tiempo por esta conversación. Desde Adelante Málaga hemos iniciado este pequeño ciclo que hemos llamado Desde el Balcón, diálogo sobre la Málaga que viene, donde estamos, aprovechando para conversar y dialogar con distintos representantes de la sociedad civil malagueña. Entonces nos parecía de mucho interés poder conversar y aportar una mirada desde el sector de las librerías en general y en concreto de la situación de la librería Proteo. Así que lo primero, saludarte y gracias por tu tiempo. Pues nada, gracias a vosotros por acordarse de las librerías. Por supuesto, claro que sí. Muy bien. Aquí Bueno, lo vamos primero a era charla. preguntarte cómo estás llevando esta situación tan extraña, ¿no? De estar confinados, de la pandemia, esta situación tan excepcional que estamos viviendo. Bueno, pues como mucha gente, ¿no? Una sorpresa total, ¿no? O sea, como un estado también un poco de shock, ¿no? De nunca poder imaginar que algo así nos llegara a ocurrir, ¿no? Incluso yo estoy continuamente, ¿no? Como tratando de buscar información sobre este tema, ¿sabes? Y entonces me sorprende encontrar, digamos, informes de hace ya 10, 15, 20 años que ya venían anunciando que este tipo de epidemias, con un nuevo tipo de enfermedades para las cuales no hay cura, o gripes muchísimo más agresivas de las que se suelen dar todos los años, lo que se llama gripe estacional, pues esto se venía ya anunciando. O sea, hay toda una serie de organismos, de laboratorios médicos y de investigadores, de biólogos, microbiólogos, que ya venían anunciando que que debido también a cómo ¿no? A las consecuencias de la industria agroalimentaria, fundamentalmente se estaban dando indicios claros de que una epidemia sin control y a nivel mundial se podía dar. Y esto lleva pasando ya desde los años 90. Entonces, claro, ahora se ha dado se da de esta manera y siempre es algo impredecible. Es un poco también lo que he estado también tratando de, bueno, una de las conclusiones a las que estoy llegando es que es algo que siempre es impredecible. Se puede, cuando hablan de este tipo de epidemias, o cuando se alertaba sobre este peligro, de hace ya 10, 15, 20 años, como digo, los datos son siempre impredecibles. O sea, puede morir 100.000, 500.000, 1.000.000 o 5 millones de personas, ¿sabes? No se sabe muy bien porque no se sabe muy bien cómo se puede llegar a controlar o cómo puede ser de letal un virus, si va a mutar o no. Entonces, pues claro, durante todo este tiempo, pues era como, o sea, hasta qué punto nos va a llegar a afectar, ¿sabes? A nivel de afectar a nuestras comunidades, a cuánta gente conocida le puede ocurrir, qué puede ocurrir, ¿no? En nuestros países donde todavía, digo, nuestros países del entorno europeo, occidental, que tenemos unas infraestructuras, digamos, de salud primermundista, sino el efecto que esto puede tener en otros continentes, ¿no? Donde la situación de pobreza endémica, bueno, no endémica, sino una situación de pobreza mucho más extrema, ¿no? Y entonces, pues, he estado contrastando todo esto y a veces muy preocupado, la verdad, teniendo malos sueños, pero al mismo tiempo también pues, como viendo que esto tiene que llevar a reflexionar sobre los modelos productivos, sobre una nueva reflexión sobre cómo se relaciona las sociedades industriales con el medio ambiente, en fin. La Sí. verdad, mucho Yo creo que escepticismo, mucha alerta, pero también al mismo tiempo esto nos agita, digamos, para nuevas formas de pensar. Y creo que de necesidad de organizarnos de otra manera. una de las palabras que más está, digamos, rondando desde estos últimos tiempos es vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que de alguna manera esta situación ha desnudado la profunda vulnerabilidad en la que nos encontrábamos, tanto como sociedad, como a nivel de lo que son los servicios públicos, como es
la vida en general, que se ha caído como un castillo de naipes, digamos, bueno, la gran promesa neoliberal de una sociedad parecía que era invencible, ¿no? Entonces, ya vinculado a la cuestión que queríamos conversar contigo, ¿cómo se está percibiendo esto en general en el ámbito de la cultura? Si querés, ahora entramos después, pero concretamente en el sector de las librerías, ¿no? Yo creo que la gente no es consciente cuando pasa por una librería tan hermosa, tan mítica como es Proteo de Málaga, tiende uno a pensar, bueno, esta gente le va, digamos, están hechos, da la sensación de que tienen una gran economía robusta que la sostiene, porque parece que es un negocio ya consolidado. Entonces, retomando este tema de la vulnerabilidad, te quería pedir si nos podés contar un poco cuál era la situación, porque yo creo que llueve un poco sobre mojado, ¿no? Yo creo que en general la crisis o la vulnerabilidad, si querés que trabajemos, Sí. pivotemos sobre este concepto del sector de las librerías, ya venía de antes, pero cómo está golpeando y afectando esta situación tan excepcional y en términos generales, cómo lo estáis viviendo desde la librería, más que nada para contarle a la gente cómo se ve desde dentro, ¿no? Sí, las librerías hoy día, las librerías como la nuestra y como la mayoría de librerías, como la nuestra, me refiero a librerías independientes, es decir, que no formamos parte de ningún oligopolio ni ningún monopolio, ninguna cadena de librerías multinacionales o que estén, digamos, con capital internacional y que al mismo que son, bueno, pues eso, como los grandes almacenes, ¿no? Que no solo venden libros y tal, me refiero a librerías como la FNAC o incluso la Casa del Libro, que también forma parte, ¿no? Pues de un grupo editorial y de comunicación mucho más vasto, ¿no? Sino las librerías independientes como Proteo y como otras que hay en la ciudad y en nuestro país están desde el 2007-2008, desde la primera crisis de este siglo, ¿no? La crisis financiera de este siglo, tenemos una situación de vulnerabilidad muy fuerte. O sea, y es un continuo goteo de librerías que van cerrando por muchos problemas de mantener una librería que es muy complicado de que dé beneficios. O sea, las librerías, a pesar de... Una librería no es... Normalmente uno no monta una librería independiente para ganar mucho dinero. Es un negocio, digamos, que tiene muchos costes y los beneficios que tiene también están muy ajustados. Con lo cual, se da si consigues tener un equilibrio entre costes y ganancias, puedes considerarte afortunado. Y sobre todo desde el 2008, que se produce la gran crisis a nivel mundial y que nos afecta tanto aquí en España, pero donde a partir de ahí también hay una caída del consumo. De la mayoría de la gente, ¿no? Pierde empleos y hay también un descenso paulatino, digamos, en el consumo. Si eso además lo unes, digamos, a la propia crisis del sector de las librerías, que es que cada vez hay menos gente, digamos, que se pueda permitir comprar libros que en nuestro país son considerados como un bien de lujo, digamos. No porque sean muy caros, sino porque, bueno, pues no forma parte de las prioridades de gasto de la mayoría de la economía de las familias. Entonces, si unimos que vivimos en un país donde la renta media de los trabajadores ha bajado muchísimo en los últimos 10, 15 años por la crisis, por la enorme precariedad que hay, pues asociado a que hoy día pues tenemos muchísimas otras formas también de conseguir información, ¿no? Las pantallas, todos los dispositivos, lo que puede. Entonces eso ha hecho que baje mucho el consumo. Y al mismo tiempo hay también tenemos una competencia que es imposible de darle batalla, que es, como comentaba antes, la de las multinacionales, las grandes plataformas, el comercio online de mastodontes que lo devoran todo, como Amazon, y entonces estamos, digamos, continuamente amenazados de desaparecer.
no porque vaya a desaparecer el libro, porque el negocio del libro, digamos, y de la edición, afortunadamente es algo que todavía no tiene visos de desaparecer, por mucho que haya otros soportes, por mucho que cada vez haya más gente que lea libros electrónicos, pero la producción de libros no ha bajado, ni se siguen abriendo, porque yo creo que es una propia, vamos, que afortunadamente ahí sigue habiendo gente escribiendo, leyendo y editando libros y que así sea. El peligro está en que si desaparecemos las librerías, esa diversidad de tanta gente que escriba, tanta gente que pueda editar libros y tantos espacios culturales o sitios de comercio de libros como existen ahora, dejarían de existir y por tanto no habría tanta diversidad. Solo se vendería ya lo que sería rentable. Entonces, eso produciría un empobrecimiento, digamos, de la oferta. Y bueno, pues a lo mejor ya quedarían pequeñas librerías marginales que tratarían, ¿sabes? Que tratarían de contestar a ese poder monopolístico de las grandes cadenas. Todavía no estamos ahí, pero realmente hay ya te digo, como una situación de fragilidad muy fuerte, porque porque cada vez hay un menor margen de beneficios. Prácticamente no hay beneficios. Y vamos, los informes que hay del gremio de librerías que se hacen todos los años, ya te digo, ni siquiera la mayoría de las librerías en España no tienen casi beneficios en el cierre de cuentas anual. Intentar que se equilibre. Y en concreto, la librería Proteo, vuestra librería, o sea, ¿cómo estáis ahora, digamos? O sea, ¿habéis optado, no sé, Sí, por un ERTE? ¿Cómo estáis claro, sosteniendo, sí. digamos, la situación? Bueno, en nuestra librería, efectivamente, somos más de 10 trabajadores. Somos 12 trabajadores, creo, aproximadamente. Y ahora mismo, bueno, desde justo que empezó el cierre por la cuarentena, estamos en ERTE, excepto hemos mantenido a 3 empleados con una jornada muy reducida para poder hacerse cargo, digamos, de los pedidos que nos van llegando a través de nuestra página web. Nosotros somos una de las primeras librerías independientes, es decir, pequeñitas del país, que apostó por tener una página web cada vez más evolucionada, más avanzada, que fuera competitiva relativamente. Y entonces, pues hemos seguido recibiendo pedidos web, bueno, pues que lo queríamos gestionar. Además, somos una de las librerías también más antiguas de la ciudad y ya tenemos, justo el año pasado cumplimos 50 años. Con lo cual, somos una librería de referencia para mucha gente de la ciudad. Entonces, tenemos unos clientes, digamos, con los cuales tenemos un compromiso. Entonces, no hemos cerrado, digamos, la librería totalmente, sino que todas las mañanas iban 2 compañeros a revisar los pedidos que nos llegaban a través de nuestra página web y sacábamos algunos paquetes, los mensajeros que han estado trabajando durante todo este tiempo, pues venían y todos los días recogían pues alguna decena de paquetes, realmente algo un poco simbólico. Pero no queríamos tampoco cerrarlo, un poco por también el compromiso de mantener cierta apertura todavía. Mm. Pero Bueno, ya te ahora, digo, estamos realmente con el problema de que este año, pues eso, el Día del Libro, ahora se tendría que celebrar la Feria del Libro, estaría ocurriendo ahora mismo, tampoco la va a haber. Es decir, que este año las mayores ventas que se daban durante abril y mayo, con las ferias de libros con el Día del Libro, que fue el pasado 23 de abril, pues todas ese tipo de ventas, pues no las vamos a tener. O sea que este año vamos como en realidad todo lo que es, ¿no?, el sector económico de todo el país, ¿no?, pues bajará muchísimo. Pero ya te digo, es un sector que ya está en un equilibrio demasiado inestable, ¿no? sí, en eso, Entonces, digamos que vuelve a traer a la mesa del debate, digamos, sobre
qué rol tienen que jugar de algún modo también las políticas públicas y el rol del Estado para poder impulsar sectores que se consideran relevantes para la sociedad, en términos generales el ámbito cultural, pero concretamente también el sector del libro. Yo no sé, te quería preguntar si a nivel de lo que son las redes, digamos, de carácter, no sé si nombrarlas como del gremio de los libreros o del sector de las librerías, se están formulando algún tipo de reivindicaciones o de petitorios para que desde el ámbito de lo público se le pueda dar por lo menos un poquito de oxígeno a este Sí, sector tan golpeado por la situación, ¿no? Porque es importante tener en cuenta que la gente, cuando surgen estos debates sobre que el Estado tiene que apoyar a la cultura, mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué el Estado tiene que entrar aquí? Bueno, el Estado ha sí. inyectado históricamente ingentes cantidades de dinero público para la economía rentista, para la economía especulativa, ni hablar para el sector de la promoción turística, entonces lo sensato también es que más en tiempos como este pueda dar un empujón y meter un poco de impulso a un sector como es este sector de las librerías. Te quería pedir en concreto si están formulando algún tipo de propuesta o estableciendo algún tipo de diálogo con el ámbito de lo público para poder recibir algún tipo de oxígeno en esta situación por parte del Estado. Sí, las medidas concretas son que, bueno, como sabemos, ¿no? Hubo una primera intervención del ministro de Cultura que no despejó, realmente creó todavía más dudas, ¿no? Que fue a principios de abril, y donde no especificó ningún tipo de medida para ningún espacio de lo que es del sector cultural, ¿no? Y de la industria cultural en el país, pero leí que el día 22 o algo así de abril tuvo una nueva reunión, ya esta vez acompañado de la ministra de Hacienda, y ahí había representantes de todos los sectores culturales, de las artes escénicas, del cine, y también había gente del sector del libro. Del sector del libro, me refiero del gremio de librerías, del gremio de editores, básicamente. De escritores también, había un representante. Y lo que me consta es que desde el gremio de librerías, de la CEGAL, es una asociación del gremio de libreros, se está pidiendo una medida concreta que es que digamos, se inyecte liquidez a través de la compra de fondos para bibliotecas, que es algo que nosotros en toda la librería hemos estado, por supuesto, siempre haciendo. Es decir, las bibliotecas compran libros directamente a la librería. Las bibliotecas de ámbito sobre todo local o de las que dependen del ayuntamiento, las que dependen de las diputaciones, las que dependen de la Junta de Andalucía o estatales incluso, ¿no? Pero lo que estaban pidiendo era un fondo amplio que inyecte liquidez en las librerías, y entonces que se centre sobre todo que esa liquidez y que esas compras vayan directamente, no, digamos, no sorteen el canal de las librerías, porque muchas veces las administraciones, digamos, le compran los libros directamente al editor o compran los libros a grandes cadenas. Y entonces, evidentemente, es como una competencia desleal que prácticamente incluso está, de alguna manera, estipulado como que eso no se corresponde ni siquiera con la propia ley del libro, que es toda una serie de reglas comerciales que se contemplan en lo que se llama la ley del libro, con su decreto ley, no sé exactamente ni el número ni nada, pero vamos, toda esa serie de competencias están reguladas ya de hace 10, 15, 20 años. Casi ni siquiera cuando ha habido gobierno del Partido Popular no han cambiado sustancialmente. Pero aún así se da un continuo intrusismo. Y entonces lo que estamos pidiendo es, sí, vale, como se esperaba, que haya una inyección de liquidez con nuevas compras de fondos para bibliotecas, pero que se cumpla escrupulosamente el que sean compras que se hacen directamente a librerías, que sean a librerías independientes y no a grandes cadenas vinculadas con el capital internacional, sino a librerías independientes que traten de mantener, digamos, este tejido empresarial, pero que al mismo tiempo es cultural, que no son solo empresas, sino que
pues sustentan, digamos, toda una comunidad de escritores, de lectores y que son algo, digamos, un pilar básico seguramente en la vida de muchas comunidades. Entonces, claro, pues yo no sé si estaban pidiendo que por lo menos se garantizara que fuera una inyección de 50 millones o algo así. Veremos a ver en qué queda, pero esas son las reclamaciones que estamos haciendo. De que no se nos puentee, de que no se dé de nuevo pie a competencia desleal, o por lo menos que se asegure que vaya directamente a las librerías ese dinero. Claro. Bueno, Veremos. entiendo que también eso compete, una cosa es la administración central, pero ahí también entran, digamos, la administración autonómica y la administración local. Yo te quería preguntar si habían tenido Sí. alguna conversación o diálogo con el área de cultura del Ayuntamiento de Málaga relativa a la situación, a vuestra situación, o a ver de qué tipo de política municipal se puede impulsar para también dar una mano a las librerías de Málaga, ¿no? En esta situación. A mí no estoy informado, supongo que habrá habido conversaciones, o no lo sé si pero las tendrá que haber porque, bueno, hay otros ayuntamientos que sí han avanzado ya, que van a hacer ese tipo de líneas, digamos, de financiación de librerías a través de compra de fondos bibliográficos. No me consta todavía, no tengo la información de si el Ayuntamiento de Málaga ha hecho ya ha anunciado algún tipo de política a llevar a cabo. Espero que lo haga, pero sí, vamos, ayuntamientos de otras ciudades lo hacen. Lo que pasa que, claro, que hay que garantizarlo y yo creo que esto al final hay que pelearlo, ¿sabes? No, es algo que hay que reivindicar y, bueno, ahí estamos, ¿sabes? Creo que es fundamental. Acabo de leer, por ejemplo, una noticia me ha llegado una noticia, por ejemplo, en el caso de Madrid. El grupo de Más Madrid acaba de hacer una intervención en el Pleno en Madrid exigiendo que se cumplen. Había ya ciertas promesas por parte de la Consejería de Cultura en Madrid, del Partido Popular, de, de hacer un apoyo a las librerías, compras de fondos, apoyar la Feria del Libro, pero no sé en qué queda. Y bueno, Más Madrid ahora, por ejemplo, acaba de tener una intervención diciendo que efectivamente, que ese tipo de apoyos a las librerías independientes, pues que se hiciera efectivo. Y cuanto antes, porque ya te digo, la situación ahora mismo, pues como en muchísimas otras empresas y otros sectores, pues bastante preocupante. Pero Bueno, no sé ya exactamente cómo queda la situación en Málaga, ¿no? Espero que también, que lo haya. Vamos, ya te digo, se trata de que eso no quede en balde, de reactivarlo y de garantizar que se hagan bien. ampliando un poco la mirada sobre la cuestión, digamos, de la cultura, no solo estrictamente del sector de las librerías, sino en general bueno, del sector cultural o de las redes de producción cultural. Yo sé que también tú participas del proyecto de la Casa Invisible, donde, bueno, desde hace muchísimo tiempo se viene alertando sobre, bueno, los problemas o digamos, contribuyendo a una mirada crítica sobre la política cultural que se ha puesto en marcha en una ciudad como Málaga, ¿no? Donde normalmente los presupuestos de cultura han estado estrechamente ligados a la promoción turística y al desarrollo de un modelo productivo muy concreto, muy for export, muy puesto de cara hacia la red de museos, invirtiendo una ingente cantidad de dinero, pero que no repercutía en ir nutriendo un tejido cultural local, robusto, que pueda vivir de su trabajo, que pueda generar escenas culturales que al mismo tiempo se pueden pensar como sectores, es decir, que puedan generar también una vía alternativa para la economía malagueña que no solo se sostenga en el turismo y en la construcción. Te quería pedir algunas reflexiones sobre esto, porque, bueno, creo que compartimos, digamos, tener amistades y contactos del ámbito cultural. Creo que es importante que la gente a veces le cuesta percibir, ¿no? Cuando uno piensa en el sector de la cultura, no sé, se le viene a la imagen Antonio Banderas y su teatro en el Soho, Sí. pero cierto es que el mundo de la cultura está poblado por inmensas redes de trabajadores culturales que están atravesando una situación de mucha precariedad, ¿no? Te quería pedir una reflexión sobre cuál es el estado de salud de la cultura local y también cómo se deberían reorientar las políticas culturales, ¿no? En este contexto. Pues sí, bueno, yo te digo,
igual que cuando partimos, bueno, retornando, digamos, al origen de la Casa Invisible, como bien dices, a la cual yo he estado vinculado desde sus orígenes, eh, eh, parte del discurso reivindicativo que hacíamos y en lo que basábamos nuestra acción y nuestra, digamos, toma de espacios era precisamente ante la falta de espacios que había en la ciudad para poder desarrollar unas escenas culturales autónomas y autogestionadas y donde hubiera ese tipo de intercambio, digamos, más allá o desvinculado del propio beneficio de lo económico, de lo comercial. Y creo que ese tipo de actos siguen siendo igual de pertinentes porque la situación en la ciudad, más allá de espacios oficiales como puedan ser los museos, sigue siendo bastante deficitaria. No tenemos en esta ciudad teatro, una escena, digamos, de teatros independientes, alternativos, de pequeñas salas, de pequeños sitios donde pueda haber conciertos de música y recitales, pues también, ¿no? Llevamos años viendo cómo cada vez todo el que quiere las salas que hay o se dedican, digamos, a grupos que están ya más establecidos, un circuito mucho más comercial, muy vinculado quizá también a una rama, digamos, de la hostelería, pero estamos viendo continuamente, ¿no? Las dificultades que hay siempre, ¿no? de que se mantenga en un espacio, digamos, un proyecto de cultural independiente que tenga un plazo de medio o largo plazo es muchas veces casi imposible, porque la presión que hay con los alquileres, las normativas, digamos, a veces demasiado estrictas para poder tener un espacio de café-teatro donde pueda haber actuaciones. Creo que en las ciudades que conocemos donde se da un cierto éxito, digamos, que son ciudades donde las escenas creativas, culturales, de las artes escénicas se expanden mejor y donde mucha más gente puede dedicarse a ello y además también se puede incluso profesionalizar, son ciudades donde hay muchísima más oferta y donde también hay muchísimo más espacios eh, que son, digamos, de propiedad, de titularidad pública, pero que están cedidos a esas comunidades de artistas, a esas comunidades de creadores, a esas comunidades de músicos y de performers. Entonces, en esta ciudad, lo que nos llevó a, a mucha gente que estamos vinculada a la Casa Invisible a reivindicar espacios y a tomarlos y a seguir reivindicarlos, creo que sigue siendo una situación eh, que sigue siendo digna de resaltar, vamos, de seguir ahondando en ella, porque la crisis, digamos, de espacios, la crisis que vemos de muchos compañeros que se tienen que ir a otras ciudades a poder desarrollar sus carreras sigue siendo bastante alta, a pesar ¿no? Bueno, de la marca de nuestra ciudad como ciudad cultural, pero que efectivamente, ¿no? Muchos de la financiación que se da por parte del ayuntamiento y de las administraciones es precisamente para apoyar grandes infraestructuras o grandes eventos, pero quedan muy poco o prácticamente los programas que hay de apoyo a la cultura de base y a la cultura local, pues son todavía irrisorios en comparación con los altos costes y el alto presupuesto que tienen, digamos, y que gasta el ayuntamiento en museos, en franquicias y en grandes marcas. Es una pena. Sí, sí, es una cuestión, esperemos, digamos que de alguna manera esta crisis que va a golpear de forma muy dolorosa, ¿no? Porque hablamos con gente del ámbito sindical y normalmente este tipo de crisis la pagan los sectores populares y los trabajadores, es decir, el freno que va a tener el turismo
se va a traducir en mucha precariedad, pérdidas de empleo, etcétera, pero que aprovechemos para empujar una reflexión, para diversificar la economía y justamente para ver si se puede pensar la cultura no siempre ligada a la promoción turística, sino pensada como un sector productivo específico y por lo tanto que requiere un empuje también desde lo público para poder, como decíamos, dotarlo de mayor robustez y que se puedan generar instancias, escenas que puedan dar pie a que en una ciudad como Málaga la gente que quiere desarrollar su talento, su pasión vinculada a la cultura, pues pueda vivir de ello y no tenga que emigrar a otras ciudades como lamentablemente ocurre, ¿no? Y sigue ocurriendo. Bueno, para terminar, Carlos, te quería pedir una reflexión sobre, digamos, ¿no? En este tiempo mucha gente dice, bueno, ya sea en clave derrotista o, digamos, o invadida por el miedo, creo que también estamos viendo una situación donde hay una disputa de emociones, ¿no? Es decir, y a veces va por horas, ¿no? Es decir, un rato en el que estamos muy preocupados, nos invade una visión, si se quiere, un poco apocalíptica, ¿no? De que esto se va, hablando en plata, se va a la mierda, digamos, y qué será de nosotros, qué será de nuestros hijos, qué planeta, qué sociedad es la que se viene encima. Después por ratos creo que nos invaden ciertas sensaciones de esperanza con los aplausos, con la posibilidad de que se revalorice lo público, que avancemos hacia una situación crítica. Y bueno, nosotros el otro día comentando decíamos, no le pidamos a un virus lo que nos tenemos que pedir como sociedad, ¿no? Es decir, entonces te quería pedir una reflexión sobre qué tipo de disposición o de preparación necesitamos como sociedad para afrontar el escenario que viene, ¿no? Cómo queremos que nos encuentre la situación que viene como sociedad, ¿no? Invitar a la gente un poco a la importancia de estar organizado, de participar de estructuras comunitarias, de un poco de esta reflexión que yo creo, no sé si la compartís, de que nadie se salva solo, ¿no? De una situación como esta. Pues sí, la verdad que creo que hay como digamos como que si ya no hay ninguna certeza, ¿no? Porque lo que parecía imposible, ¿no? Era que todo se pudiera parar, que todo parara de alguna manera, ¿no? O sea, todo ese parón, digamos, económico y todo ese parón de gente que no, ¿no? De no poder salir a la calle, de gente también preveniéndose de eso, pero sobre todo también incluso a pesar de la consecuencia económica, ¿no? De todo esto, ¿no? Y también, ¿no? Quizá también de lo trágico que es que verte sin medios de subsistencia, ¿no? Sobre todo porque hoy día la subsistencia está vinculada a lo monetario, ¿no? A los sueldos, a tu salario, a tu medio de subsistencia económica. Pero vemos también como que si no llega a ser, digamos, por esa red esa red de salud, se ha visto, ¿no? Que esta medida tan drástica, ¿no? De tener que volver a una cuarentena es precisamente porque ha habido recortes en salud que han hecho que el sistema de salud no estuviera preparado para algo así. Entonces, yo espero que las valoraciones que se hagan ahora y que las reivindicaciones que se hagan, desde luego se van a tener que hacer. Y cuando se hagan ahora reivindicaciones de poner en valor lo común, estructuras sociales que traten de garantizar una buena vida, que no se pongan tanto en cuestión, como no, deja que el mercado esto lo arregle, no, deja que esto lo gestionen las empresas privadas, el sector privado, porque ahora también se ha visto que una vez que se tiene que cerrar todo, porque hay esta clase de emergencias, y que entonces ya digamos, esos dogmas económicos ya no se han demostrado que son falaces, y que al mismo tiempo lo que sí mantiene la supervivencia, digamos, de una sociedad es precisamente esas estructuras comunes de cuidado, como son el sistema de salud, pero también el sistema no sé, un buen barrio donde no falten esas tiendas, donde no falten esos espacios todavía de
relación y de contacto, ¿no? De contagio, no de contagio patógeno, sino de contagio para salir un poco de esto, o sea, salir de ese aislamiento, ¿no? Porque ahora es como un aislamiento forzoso, pero supongo que nos daremos cuenta de que efectivamente el hecho de estar aislados de esta manera quizá nos haga reflexionar en lo importante que es mantener estructuras colectivas de donde nos podemos relacionar de una manera no sometida, digamos, a un principio económico. Por eso lo importante que es mantener espacios culturales y comunitarios. Por ejemplo, las librerías. O sea, ¿qué sería de una ciudad sin sus librerías, sin sus centros culturales, sin sus pequeñas bibliotecas populares? Es un poco como lo que mantiene, digamos, no sé, es lo que da un grado de humanidad y de común, digamos, a una sociedad. Porque si no no sé, no estamos, hemos visto, ¿no? Todo el mundo se ve obligado a dejar de trabajar, todo el mundo se ve obligado o casi todo el mundo, a tener que encerrarse en casa. ¿Ya qué te queda? O sea, entonces, no sé, por lo menos creo que era Bifo el otro día, este filósofo italiano que conocemos, que decía que ahora ya por lo menos se ha demostrado que puede haber una alternativa al capitalismo. Antes todavía era como algo incierto, ¿no? O sea, siempre te encontrabas con los dogmas de, no, esto no hay quien lo pare, esto es imparable. Y ahora quizás se abren nuevas formas de poder pensar una alternativa y quizá, bueno, ojalá salgamos de esto reforzados, por lo menos imaginativamente. Muy bien, bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta conversación muy sugerente. Y nada, ahí estamos para lo que podamos ayudar. Desde Adelante Málaga, la librería Proteo, obviamente nos parece que es una institución clave para enriquecer la ciudad, y entonces tanto esa, digamos, Proteo como el conjunto de las librerías independientes, pues, bueno, van a tener todo el apoyo que le podamos dar. Así que aquí estamos y te mando un abrazo grande y mucha fuerza. Igualmente, Nico, muchas gracias por la entrevista. Nos vemos Dale, pronto. Mucha un fuerza a saludo. vosotros también. Chao.